Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la función raíz cuadrada. Para ello tenemos como objetivo general comprender el concepto de función raíz cuadrada y dar un adecuado manejo analítico y gráfico a este tipo de funciones. Como objetivos específicos tenemos definir dominio y rango de la función raíz cuadrada a partir de las restricciones en la expresión matemática que rige esta función y ver cómo utilizamos esta información mediante métodos analíticos para representar gráficamente la función raíz cuadrada. Empecemos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la función raíz cuadrada está definida por una expresión radical de índice 2, como lo podemos observar acá. F de x es igual a raíz cuadrada de x. Para ello recordemos que tenemos unos términos en la radicación. Tenemos un índice, tenemos un radicando y tenemos una raíz. Otra cosa importante que debemos recordar al trabajar este tipo de funciones es recordar que la radicación es la operación inversa a la potenciación. Y aquí pues hay un ejemplo sencillo que podemos trabajar. Si tenemos el 4 elevado a la 2, aquí estamos trabajando la función potencia, esto quiere decir 4 por 4, lo cual me da 16. También puedo hacer su operación inversa, que es la radicación. La raíz cuadrada de 16 nuevamente me va a dar 4. Muy bien. Veamos entonces las restricciones de la definición de la raíz cuadrada. Tenemos dos restricciones importantes que no debemos olvidar. La primera es que la función raíz cuadrada no puede ser dividida por cero porque nos van a dar valores indeterminados. De igual manera, las raíces pares no pueden tener cantidades negativas. ¿Por qué? Porque también en esto lo que vamos a encontrar es que eh, hay una indeterminación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de menos 4. La raíz cuadrada de menos 4 no está definida en los reales, por tal razón me va a dar una indeterminación. Continuemos entonces y veamos un ejemplo. En este caso, usted tenga de pronto, si f de x es igual a raíz de x. que sepa cómo es la vaina. Entonces, x mayor o igual que 0, debemos resolver la desigualdad, ¿no? Entonces, tenemos que la función es f de x igual a raíz de x. Entonces, x me da mayor o igual que 0. Eso es lo que yo tengo que revisar. Y si yo lo traslado a la recta numérica, lo que puedo observar es que dentro de la recta numérica voy a tener los valores definidos de función raíz cuadrada desde 0 hasta infinito. Quiere decir que son todos valores positivos, mirando allí que tenemos que se cumple una de las restricciones que vimos nosotros en la definición. Entonces ahora podemos nosotros tabular Para que usted tenga de pronto, y ver cómo se comporta. Entonces que sepa cómo es la vaina. x0, f de x igual a 0, si nosotros estamos tabulando raíz de x. Si raíz de x, si x es igual a 1, la raíz de 1 es 1. Y así sucesivamente vamos tabulando. Lo que observamos es que esta función no está definida para valores negativos, como ya lo habíamos anunciado, y que a partir de 0 en adelante, pues tenemos valores y existen los reales, tanto en rango como en dominio. Muy bien, veamos cómo se puede observar esto de manera gráfica. Entonces lo que tenemos que hacer para que usted tenga de pronto, es ubicar el dominio en eje de x, ¿no? Entonces x toma los valores positivos, como nosotros lo vimos anteriormente. Entonces está entre 0 e infinito, como lo podemos observar, y su imagen en el rango, en los valores de y, vemos que va creciendo de la manera como nosotros lo expresamos en la tabulación. Muy bien. ¿Qué observamos y qué es importante recordar? Que la función raíz cuadrada entonces va a existir en el campo de los números reales positivos. Veamos otro ejemplo. Entonces acá tenemos raíz cuadrada de x más 3. Como en el caso anterior, nosotros entonces vamos a que cumpla esa restricción que tiene, donde me dice que x debe ser mayor que 0. Entonces, en el momento que yo hago el despeje y veo los valores para los cuales x cumple esa función, veo que es x mayores iguales que menos 3. ¿Qué significa eso? Que entonces esta función raíz cuadrada va a ser definida desde menos 3 en adelante.
Entonces mi intervalo y el dominio de esta función en este caso será entre -3 e infinito positivo. Como lo podemos observar aquí en la recta numérica, entonces el primer valor en que va a existir mi función raíz cuadrada, específicamente de x más 3, será desde -3 hasta infinito. Muy bien, entonces miremoslo ahora, tabulando los valores. Entonces tenemos, también hacemos el mismo ejercicio para identificar en esos otros valores que no hacen parte de mi intervalo solución, vemos que no existe la función. A partir del -3, entonces empieza a existir y en este momento entonces me da que es 0, ¿no? Entonces tengo -3, 0, -2, 1 y de allí en adelante empiezo a tener los demás valores. Lo que me muestra a mí que el dominio de esta función existe entre -3 y los números reales hasta infinito positivo. Perfecto. Entonces miremoslo acá gráficamente, de la misma manera como lo observamos con el anterior ejemplo. Entonces, en este caso, mi función raíz cuadrada de x más 3 inicia desde -3, ¿cierto? Lo que vemos es que hay una modificación que inicia entre -3. En la anterior veíamos que iniciaba en 0, pero tiene el mismo comportamiento. Entonces hay una restricción. Existe a partir de -3 y a lo largo de su dominio. Y como podemos observar también, este rango es positivo. Entonces, muy bien, aquí vemos que se comporta de la misma manera. Perfecto. Veamos entonces algunas conclusiones que se derivan de hacer estos análisis frente a la función raíz cuadrada. Lo primero es que la determinación del dominio de funciones raíz cuadradas se consigue al aplicar la definición de reextinción de raíz pares de cantidades negativas en los números reales. Las restricciones, como segunda conclusión, tenemos que las restricciones matemáticas de los números reales generan limitación de los intervalos en que la función raíz cuadrada pueden tomar valores. Entonces, rangos restringidos como lo vimos en los dos ejemplos, ¿no? En el primer ejemplo vimos que ese rango era entre 0 e infinito positivo y en el segundo rango, en el segundo ejemplo vimos que ese rango estaba entre 0, entre -3 e infinito positivo. Entonces, gráficamente, la función raíz cuadrada presenta una tendencia similar a la función cuadrática, acotada en un intervalo y teniendo en cuenta solamente la mitad de la parábola. Ok, este OBI fue elaborado por Alina Hoyos Montoya y fue revisado por la licenciada Ángela Dudeli Montoya. La referencia bibliográfica fue del libro de Larson, el libro de precálculo, muy útil también para que ustedes puedan tener acceso a otros textos, a otros temas que son necesarios como parte de los preconceptos para iniciar el curso de cálculo diferencial. Entonces, súper recomendado. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer y espero verlos en otra oportunidad.